Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta es una breve introducción que vamos a tener de esta segunda carta. Bueno, Pablo la escribió desde la cárcel, desde su prisión, desde una de muchas prisiones que tuvo el apóstol Pablo. Y aunque no se sabe exactamente cuánto tiempo transcurrió desde la primera carta que le escribió a Timoteo, lo que sí es conocido fue que eh, la condición del apóstol Pablo ya para ese entonces pues había cambiado, pero perjudicialmente para el apóstol Pablo, porque este era otro tiempo en el que Pablo volvía a estar preso por causa de la predicación del Evangelio. Y bueno, y en esta ocasión pues se encontraba en Roma. Al parecer, esta ocasión es a la que se refiere el libro de los Hechos en el capítulo 28, ahí a partir del verso 30, cuando se describe que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este encarcelamiento domiciliario finalmente cumplió con el propósito de que a Pablo no se le impedía predicar. Y bueno, Pablo en su carta refiere que se encuentra en juicio y le deja ver a Timoteo su certeza acerca de que no sobreviviría a la condena que con seguridad le iban a imponer. Y bueno, en estas circunstancias Pablo le pidió a Timoteo que fuera a verlo en la prisión, porque al parecer Timoteo no se aún se encontraba en Éfeso. Y el propósito de Pablo pues era encargarle a Timoteo pastorear las congregaciones que Pablo había iniciado con el Evangelio, con la predicación del Evangelio. Así es de que esta carta pues solo tiene 4 capítulos, y en el contexto de estos capítulos Pablo le pide a Timoteo que vaya con él y le insta a continuar enfrentando a los falsos maestros, una preocupación que siempre fue constante en el apóstol Pablo, la falsa enseñanza, que aún se estaban generando y que estaban generando problemas en la comunidad de Éfeso. Pablo inicia esta carta dándole gracias a Dios por la fe de Timoteo, una fe sincera que y recuerda que antes tuvo esta misma fe, la tuvo su abuela y la madre de Timoteo, y que en base a esa fe a Timoteo le exhorta y le recuerda que en base a esa fe eh, tiene que avivar el fuego del don de Dios en él, porque estas mujeres a Timoteo le instruyeron en el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto nos recuerda pues una la gran labor que tienen los padres y los abuelos en la crianza de los hijos y los nietos. Es una labor importantísima, sin duda una gran responsabilidad que, si es cumplida en la vida de los descendientes, pues estamos seguros que siempre habrá frutos, porque la palabra no regresa vacía. Y la importancia de la labor de estas mujeres, hablando de la madre y de la abuela de Timoteo, fue que sembraron la fe del Mesías en Timoteo. En base a estas primeras enseñanzas que recibió, pues es por eso que Pablo le exhorta a que jamás se avergüence por el mensaje de las buenas nuevas de Yeshua. Y que tampoco se avergüence por Pablo mismo, quien se encontraba en prisión en esta ocasión, por anunciar las buenas nuevas de salvación. Normalmente sucede así, ya sean los amigos o los familiares en ocasiones, pues a veces es causa de vergüenza que pasen por estas circunstancias.
Y dependiendo de las circunstancias, pues por supuesto que es justificable el ser avergonzado, pero en este caso el motivo del encarcelamiento de Pablo pues era el mensaje de vida, el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Imagínense qué terrible avergonzarse de alguien que esté predicando el evangelio y que sea encarcelado por ello. Este aspecto fue algo muy fuerte que llegó a constituir una especie de estigma en contra del apóstol Pablo por causa de estas prisiones, de estos encarcelamientos que tuvo durante su vida. Porque el encarcelamiento de Pablo en reiteradas ocasiones fue algo que a muchas personas incluso les generó cierta duda acerca de si en verdad Pablo tenía la razón o quizás no en lo que predicaba. Pero lo más triste fue que incluso muchos de los colaboradores de Pablo también comenzaron a dudar de su verdadero llamado, de su llamado al apostolado que recibió. Así es de que imagínense, esto por supuesto que era causa de mucha tristeza en la vida de Pablo. Él menciona incluso en esta carta, menciona a dos colaboradores que lo abandonaron porque efectivamente se avergonzaron de haber estado trabajando en el ministerio con Pablo. Estos ex colaboradores que fueron, Pablo los refiere y por nombre, Figelo y Hermógenes, pues este acontecimiento nos recuerda lo que ocurrió con Yeshua cuando les anticipó a sus discípulos que se escandalizarían de él. ¿Recuerdan? Él les advirtió, les anticipó que lo iban a abandonar y que efectivamente, tristemente así sucedió cuando Yeshua fue arrestado. Los discípulos lo abandonaron. Dice Mateo 26, a partir del verso 55, en aquella hora dijo Yeshua a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Literalmente, se cumplió lo que había dicho Yeshua. Sus discípulos lo abandonaron. Y en este caso, el apóstol Pablo estaba haciendo una referencia similar. Estaba diciendo, bueno, finalmente me quedé solo. Me abandonaron. Y Pablo, sabiendo del riesgo que esto implicaba en la vida de Timoteo, porque él pudiera desanimarse, fue que le pidió que no fuera a caer en el error de avergonzarse por la condición del apóstol Pablo. Y le pidió que fuera a verlo. Sin embargo, Pablo le advierte a Timoteo de antemano, él le hace una advertencia muy clara acerca de lo que implica seguir al Mesías, seguir los pasos, el camino de Yeshua, y le advierte que no es fácil y que para ello necesitaría de la gracia que nos provee del Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no es por nuestros propios medios que podemos seguir los pasos del Mesías, necesitamos de su gracia, necesitamos de este don espiritual, una fortaleza espiritual que no viene de nuestra propia naturaleza. Y esto es un aspecto poderoso que nos permite cumplir con los propósitos divinos. De hecho, vemos que las palabras del apóstol Pablo no tienen nada que ver con muchos mensajes que se comparten hoy en día y que se les dice a las personas ¿qué es lo que se les dice normalmente cuando comparten el Evangelio? Y que en el ánimo de todos aquellos que hacen esta labor es a ver a cuántos convencen. En realidad es eso, para decir, ganamos tantas almas, tantos se convirtieron, como que de repente se vuelve una competencia o a ver quién logra más el objetivo en ese sentido. Y entonces ocupan un mensaje distinto
a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, totalmente distinto. Entonces, hoy en día se le dice a las personas que seguir a Yeshua es algo muy fácil, en términos muy generales. Pero ese mensaje es parte de una falsa doctrina que se encarga de mantener en el engaño de la religiosidad al creyente. Mientras que el mensaje verdadero, pues es justo esto que Pablo le envió a Timoteo. Un mensaje en donde le advierte que seguir a Yeshua, el Mesías, demanda una entrega total, que conlleva abandonar la militancia con el mundo. Literalmente, tú no vas a poder hacer las dos cosas. Mucha gente siente que tiene esa capacidad, pero no es así. Eso no viene de nosotros, no tenemos la capacidad. Por eso Pablo le advierte acerca de la fe primeramente, porque es justo lo que nos da la gracia, la fortaleza espiritual, para poder seguirle, para poder obedecerle. De otra manera, la gente no puede hacerlo. Es tal esta advertencia que Pablo le dio a Timoteo que en verdad Pablo compara seguir a Yeshua con el hecho de ser reclutado en un ejército. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3 y 4, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está hablando de aquel, cuando se refiere a aquel, obviamente al Mesías, aquel que le servimos, aquel que, por decirlo, usando el lenguaje alegórico de Pablo, nos reclutó, pero nos reclutó por amor. Y nosotros decidimos por amor y gratitud, por haber comprendido lo que hizo en la cruz por nosotros, es formar parte de esta militancia espiritual en el que nuestro comandante es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y con estas palabras, Pablo le advierte a Timoteo que el compromiso de anunciar las buenas nuevas implica de antemano un compromiso mucho más alto que sus propias expectativas. Y haz de cuenta que Pablo te lo dice a ti, no me lo dice a mí. Debemos de considerar esto, debemos de considerar realmente en qué nivel está en nuestra fe, si realmente estamos convencidos, si somos realmente conscientes de lo que implica seguir el camino de Jesucristo. Y realmente estar consciente de que nuestro propósito en ese sentido rebasa por mucho nuestras propias expectativas y muchas veces nuestras propias expectativas son relegadas, hechas a un lado y quizás tendremos que olvidarlas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo ya cambió. Pero si tu objetivo no lo quieres cambiar y quieres mantenerte bajo tus propias expectativas en esta vida, va a ser muy difícil, vas a batallar muchísimo porque estás en tus propias fuerzas. Así es de que hay que estar dispuesto a sacrificarse y a pasar por situaciones difíciles porque el objetivo pues es alcanzar eh, nuestro propósito divino. Y esta exhortación de Pablo pues solo tiene que ver con el ejemplo que recibimos del propio Mesías, quien a fin de cumplir con su compromiso con la obra de redención, estuvo dispuesto a sufrir la crucifixión. Pablo no se puso a sí mismo como ejemplo en este caso, a pesar de estar en prisión por el mensaje del Evangelio, sino que se refirió a la obra de Yeshua como el ejemplo de lo que debemos asumir como una posible consecuencia de nuestro llamado. Y Pablo realmente no estaba exagerando. Las palabras del apóstol Pablo nos ponen en conocimiento de antemano
que las dificultades y el sacrificio, pues son cosas que se encuentran ligadas a las vidas de los que hemos hecho este compromiso de seguir a Yeshua, el Mesías. Si tú has hecho este compromiso, debes ser consciente de esto. Fíjate lo que escribió Pablo en esta carta, en el capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este hermoso poema nos advierte que el parteaguas de la vida de toda persona común y corriente, como tú y yo, es justo la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque si recibimos el propósito de esa redención, significa que asumimos la consecuencia de morir y vivir en Yeshua por causa de la muerte y resurrección, recibiendo por supuesto la promesa de ser reivindicados con una verdadera vida en el Espíritu desde ya, desde este mundo. Y esto es justo lo que cambia la perspectiva de vida de cada persona. Pero para quienes rechazan seguir a Yeshua, bajo estos términos, bajo estas condiciones, el Señor respeta esa decisión. Él no obliga a nadie, no va a obligar a nadie. Y tú puedes decir, bueno, es que pues es mi esposo, no, es mi esposa, es mi hijo, es etcétera. Hablando de tu propia familia y porque quizás piensas o consideras que porque tú tienes la fe, quizás por esa razón tenga que haber una consecuencia en automático en aquellos familiares que incluso le rechazan. Pero te repito una vez más lo que escribió Pablo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué significa esto? Él no va a ser infiel a lo que ha prometido, a lo que ha advertido incluso. Y dice, Él no puede negarse a sí mismo, claro. Y lo dijo Jesucristo. Todo aquel que me niegue, yo le negaré delante del Padre. Lo dijo literalmente. Así es de que, pues, tenemos que ser conscientes de esto. Y en este contexto, Pablo exhorta a Timoteo a ser fiel, a continuar con esta fidelidad, sabiendo de antemano que dicha fidelidad a Dios le podría traer consecuencias, como pues, las que estaba sufriendo Pablo. Pablo estaba hablando de lo que él conocía en carne propia, de lo que estaba viviendo en carne propia. No estaba hablando de un supuesto. Es aquí donde vale la pena preguntarnos si lo que se predica en las iglesias de hoy en día es el verdadero evangelio, sabiendo que junto con ese mensaje también debe advertírsele a las personas del gran compromiso que implica aceptar seguir al Mesías. No solamente son palabras bonitas, un mensaje emotivo, motivacional, que mueva los sentimientos momentáneos de las personas a tomar una decisión quizás en ese momento. Eso no sirve de nada. Aunque no podríamos generalizar, sabemos que lamentablemente en la mayoría de las congregaciones de creyentes el mensaje que se comparte es un mensaje muy plagado de emociones, muy emocional, que conlleva infinidad de promesas que aunque esas promesas las vemos en las escrituras, lo que se está omitiendo en este mensaje que se comparte es el mensaje central que conlleva el conocimiento de la verdad acerca de lo que implica el camino de seguir a Yeshua. Un camino que trae muchas consecuencias, porque ese camino, ¿qué es lo que hace en tu propia vida? Cuando comienzas a ser fiel a lo que estás aprendiendo de la Escritura, automáticamente tus actitudes, tu forma de vida, tu forma de pensar, todo esto
te va apartando. No es que tú así lo quieras, no, porque por causa de tu fidelidad te va apartando del común de las personas que no conocen o que no quieren nada de Dios. Te separa como consecuencia de esta consagración. Por esa razón, es importante entender el propósito de la consagración que comienza a cumplirse en tu vida. Hoy en día, muchas personas que se han esforzado por mantenerse fieles en hacer de su aprendizaje de las escrituras parte esencial, lo fundamental de sus vidas, pues de repente se encuentran sin todos los amigos que tenían, se encuentran rechazados por los integrantes incluso de sus propias familias. Y con ello, por supuesto, el dolor de ver que son excluidos de sus vidas cotidianas. Y hoy en día eso, por supuesto, es lo menos. Es lo menos, ¿sí? En algunos casos, porque sabemos que en otros casos graves, pues se han comenzado a ser perseguidos. Han comenzado a ser perseguidos desde hace muchos años y en muchos casos han muerto a manos de todos aquellos que mantienen en sus vidas el propósito de aquel que está en contra de Dios y de todo lo que proclame su nombre. Una de las cosas que Pablo le pidió a Timoteo, pues tuvo que ver con un aspecto muy delicado, ya que, como lo comentamos hace un momento, Timoteo tendría que enfrentar los falsos maestros, tenía que continuar con esta labor. Y finalmente estamos viendo que es una labor que no acaba. Continúa, todo el tiempo ha habido falsos maestros, hoy en día y sigue habiendo falsos maestros, ¿sí? Que dicen predicar la palabra de Dios, pero con doctrinas totalmente falsas. Y muchos de estos falsos maestros que se habían levantado en aquel entonces, pues continuaban en la comunidad de Éfeso, maestros que estaban siendo apoyados por mujeres adineradas y que estaban creando una especie de cáncer que se había propagado en muchos creyentes. Una de las falsas enseñanzas peligrosas que tenían que ver con el hecho de que enseñaban que la resurrección de los creyentes ya había ocurrido, dando a entender que no ocurriría la resurrección futura. Es decir, que solo se enfocaban en hablar de la resurrección que tenemos en Yeshua, ¿sí? En el presente, a partir de que recibimos la redención del Mesías a través de su sacrificio, convirtiéndonos y transformándonos nuestras vidas en el Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Dios. El punto es que este aspecto le preocupaba a Pablo porque que se le enseñaba a los creyentes que estaban abandonando la esperanza de la resurrección futura. Ese es el punto. Y la nueva en un momento dado, los creyentes estaban asumiendo el tema de la resurrección de una forma hiperespiritualizada. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Se estaban convirtiendo en personas que estaban enfatizando excesivamente la espiritualidad en su vida. Quizás conozcas a personas hoy en día así, que por causa de dicha circunstancia echan a perder sus propias vidas, sus familias, pierden a sus familias y están en esa actitud que no los mueves de ahí. Y es muy triste. Algo de lo que aprendemos de Pablo es no perder piso. Vivir en el Espíritu, pero con toda la conciencia de que estamos viviendo en este mundo. Y habló muchísimo acerca de cómo es que debemos de convivir con los gentiles, con aquellos que aún no conocen el Evangelio. Incluso nuestra forma de pensar y de actuar con ellos. Y es en ese sentido que Pablo le pidió a Timoteo que antes de que fuera a verlo, que se encargue de estos líderes, ¿sí? Y en un momento, o sea, los falsos, pero que encargue a líderes fieles, gente que ya
ya estuviera levantada para proclamar el Evangelio, que fueran fieles, para que enseñen a otros las verdaderas buenas nuevas acerca de Yeshua. Líderes que debían evitar estarse peleando, discutiendo y entrar en debates con estos falsos maestros. Fíjate algo bien importante, porque Pablo le aconseja a Pablo que no entren en discusiones. Perdón, a Timoteo. Sí, este consejo que le da es importantísimo porque al final de cuentas es algo que también nosotros hemos compartido con todos ustedes. No discutimos, no nos gusta discutir y tampoco admitimos debates ahí en las redes sociales. Eso lo omitimos y les pedimos que no lo hagan porque no es bíblico. De hecho, va en contra de toda enseñanza correcta de las Escrituras. Y es un consejo que Pablo le da a Timoteo, que le diga a estos líderes que no discutan, no tienen por qué discutir con estos falsos maestros, porque finalmente hacer falsos maestros tienen doctrinas ya muy arraigadas, creadas por ellos mismos o por alguien más, y finalmente no iban a ganar nada. Estos finalmente que se estaban levantando como falsos maestros ya estaban en las garras del maligno, que tenían un propósito muy definido. Y hoy en día es lo mismo. ¿Quiénes eran la preocupación del apóstol Pablo? Los creyentes, aquellos que querían conocer la verdad, justo como hoy en día. Nuestra preocupación son todos aquellos que buscan la verdad, que están en busca de la verdad, que ya se cansaron de los mensajes motivacionales que no les sirvieron para nada en su vida, a pesar de, según haber recibido en su vida a Jesucristo, y no cambió nada en su vida. ¿Por qué? Pero no porque no hayan querido, simplemente no les dijeron la verdad. Lo más sorprendente es que Pablo le dijo a Timoteo que el conocimiento de las Escrituras en referencia al Antiguo Testamento era lo que podría conducirles a todos estos creyentes a la salvación a través de la fe en el Mesías, Yeshua. En este aspecto, Pablo confirma que el conocimiento correcto de las Escrituras, lo que tú debes estudiar de las Escrituras, es justo desde el Antiguo Testamento, porque de eso te va a permitir conocer de forma unificada el plan divino que Dios creó. Y es por ello que Pablo afirma que las Escrituras son inspiradas por Dios, como una clara referencia al Espíritu de Dios y su obra, a través de la cual guió a todos estos escritores bíblicos, porque ellos finalmente escribieron lo que Dios siempre quiso que su pueblo escuchara. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado enteramente, preparado para toda buena obra. Así de que imagínate qué importante es esto, ser conscientes de la importancia que tiene la Escritura, toda, desde el Antiguo Testamento. Pablo no tenía el Nuevo Testamento para enseñar todas estas maravillas. Ellos tuvieron el Antiguo Testamento, justo lo que hoy rechazan todos, la mayoría de muchas personas que dicen que querer buscar la verdad, pero han eliminado lo más importante, el sustento, la base, justo todo aquello que sirvió de conocimiento previo para poder escribir todas las cartas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo concluyó esta carta advirtiéndole a Timoteo que era muy probable que no saliera vivo de prisión. Y en base a esta circunstancia le pidió que fuera a verlo antes de que iniciara el invierno. En la parte final de la carta, entre otras cosas, le deja ver a Timoteo que tuviera cuidado de un tal Alejandro,
que quizás haya sido el responsable del último arresto del apóstol Pablo. Las últimas palabras de Pablo en esta carta refieren con mucho dolor que casi todos lo habían abandonado en la prisión, haciendo referencia que su único consuelo era saber que el Señor Yeshua estuvo a su lado en todo momento, pues lo liberaría de toda mala obra, incluso si muere, incluso si muriera, porque Pablo siempre estuvo seguro de que el Señor le preservaría para su reino celestial.